Hoy vamos a leer Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Anteriormente yo creía que, yo soy un pecador. Siempre creía así. Pero en aquel entonces yo no creía que yo soy un pecador 100%. A veces, yo soy un pecador 50%, y a veces yo soy un pecador 90%. Y aunque yo asistía a la iglesia constantemente, pero siempre creía que, yo soy un pecador, nada más. También tenía mucha duda de mi salvación, porque aún yo era un pecador. Y mis pastores predicaban que los pecadores no podrán entrar en el reino de los cielos. Ellos siempre predicaban así. Y también él confesaba que, yo soy también un pecador. Pues en la iglesia había, casi todos eran pecadores, nada más. Estaban llenos de justos o pecadores. Por eso cuando yo predicaba en Bogotá de Colombia, en aquel entonces una señora llamada Alcida, ella me confesó lo que hay en su corazón, diciendo que, pastor, yo tengo mucho miedo del infierno. ¿Cómo yo puedo solucionar mis pecados para ir al cielo? ¿Y cómo yo puedo tener corazón limpio, pastor? Ella siempre asistía a muchas campañas evangelísticas para limpiar sus pecados. Porque ella creía que los pecadores sí o sí irán ¿a dónde? Al infierno. Pues siempre andaban y buscaban a la campaña evangelística para solucionar todos sus pecados. Entonces, un día
ella consultó a un expositor de la campaña evangelística, preguntando a él que, pastor, ¿cómo yo puedo solucionar mis pecados, pastor? Y en aquel momento él contó a ella que hay que intentar más para guardar la ley de Moisés. También consultaba a los otros expositores de las campañas evangelísticas. ¿Cómo yo puedo, pastor, purificar mis pecados para ir al cielo? Asiste bien a la iglesia y diezma bien. Hay que guardar más los 10 mandamientos, nada más. Siempre ella lloraba y tenía mucho miedo de la muerte. Pero un día su hermana menor, Berenice, invitó ella a nuestra iglesia, donde ella recibe el perdón de los pecados. Luego testificando que ya no soy una pecadora, sino una justa por la gracia de Dios. Ella verdaderamente buscaba la verdad, ella. Y siempre lloraba por el pecado. Ella no le faltaba nada económicamente, realmente. Entonces, ¿por qué ella buscaba a Dios? Para no ir al infierno. Y para ir al cielo. ¿Sí? Lloraba durante muchos años en su iglesia por no solucionar todos sus pecados. Pues al verla, yo hablé en mi corazón. Jehová ya preparó su alma para tener la vida eterna. Era muy difícil que yo pudiera encontrar a este tipo de hombre, ¿sí o no? Casi nunca. Pero ella, ya su corazón se quebró y también sufría mucho por tener su pecado. Hermanos, una gran bendición es que sabe llorar por el pecado ante Dios. Como Charles Spurgeon, como Juan Wesley, como los muchos verdaderos cristianos. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué ellos lloran? Por el pecado. Ya que dice 16, sabiendo que el hombre no es justificado para las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque el apóstol Pablo escribió esa carta
para los hermanos que se vivían en Galacia. Porque el apóstol Pablo ha escuchado que el evangelio diferente entró en las iglesias que estaban en Galacia. Gálatas capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es la característica de evangelio diferente? Aquí dice, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cuál es la característica de evangelio diferente? Lo que es alejarse de la gracia de Jesucristo para seguir ¿qué? El evangelio diferente. Por eso estoy maravillado. Un poco él se asustaba, ¿sí o no? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa sea anatema? Recibirá que toda la maldición de Dios. Y también, capítulo 2. El versículo 16. Según el versículo 16, la gente únicamente puede ser justificado por la fe de Jesucristo. Aquí dice, sino por la fe de Jesucristo. 17. Ya hoy quiero explicar sobre 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Qué significa esto? Y si buscando ser justificados en Cristo. ¿Por qué la gente cree en Jesús? ¿Para ser pecador o para ser justo? Para ser justificado, para ir al cielo, ¿sí o no? ¿Por qué ustedes creen en Jesús? ¿Para ser rico en el mundo? Principalmente para ser justificado, para entrar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Pero antes de que yo nací de nuevo, siempre yo era hallado justos o pecador. Pecador. ¿En dónde? En Jesús, en mi opinión. Aunque yo crea en Jesús por un año, pero seguía siendo un pecado. 2 años, 3 años, hasta 8 años, yo seguía siendo como un pecado en Jesús. En mi opinión, yo estaba en Jesús, pero la verdad no estaba en Jesús, sino en la ley de Moisés. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Para salvarnos
¿De qué? Del pecado, ¿sí o no? Siempre decimos que Jesús es mi Salvador, Salvador del pecado, pero siempre me caía ¿en dónde? En el pecado. Y confesando a Dios que soy pecador. Pero mis pastores predicaban que los pecadores no podrán ir al cielo. Al escuchar esto, entonces ¿qué hago? Entonces tengo que guardar la ley de Moisés más. Siempre yo era hallado que pecador en la iglesia. Pues el apóstol Pablo aquí dice que si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Yo no. En ninguna manera. Entonces, ¿por qué yo era hallado pecado en la iglesia? Porque yo no estaba en Cristo Jesús, sino en la ley de Moisés. Por eso. Los muchos ahora están ilusionándose. ¿Por qué? Por creer en que, soy pecador, somos pecadores en Jesús. De ninguna manera. En Jesús podemos ¿qué? ¿Hallar pecadores? No, sino justos. Pues cuando yo creía que yo soy un pecador, quiere decir que yo no estaba en Jesús, sino en la ley de Moisés. Sobre todo, sino en mis pensamientos nada más. Antes de que yo nací de nuevo, aunque yo leía y escuchaba Romanos, pero no entendía nada. Pero según Romano capítulo 3, vamos a ver Romano capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos los hombres son iguales. Entre ellos no hay diferencia. Todos están bajo el pecado. Dios. Aunque los judíos juzgaban a los gentiles, pero según el punto de vista de Dios, todos están bajo pecado. Y 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Si en Adán no hay justo ni aun uno. En Adán no hay la verdadera justicia. Pero 21. Pero ahora
aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Desde el versículo 21. En Cristo Jesús hay justificados. ¿Sí o no? En Adán no hay justo ni aun uno. Pero en Jesús hay justificados. Pero yo siempre estaba en Romano capítulo 3, desde el versículo 9 hasta 20, nada más. Antes de nacer de nuevo. Pero ahora somos justificados en Jesús. Pero todavía los muchos están creyendo que soy un pecador en Jesús. Y ellos están diciendo que, pastor, yo creo en el Evangelio. Entonces usted es un justo o un pecador. Y me respondió a mí que, un pastor, soy un pecador. Quiere decir que todavía no entiende ni cree en el Evangelio. La congregación de pecador no es de Dios. ¿Dónde Dios hay? De ninguna manera. Pecador, pecador, soy pecador, pecador. Dios no puede estar con los pecadores, sino los justos. ¿La congregación de pecador es de Dios o es de diablo? Es de diablo. El que cree en el Evangelio no podrá decir que soy pecador, soy un pecador. No podrá decir eso. En el Evangelio de Jesucristo, ¿qué hay? ¿Qué hay? La justicia de Dios. Pues el que acepta el Evangelio de Cristo, luego, ¿qué? La justicia de Dios se revelará por él. Y testificando que soy un justo. El apóstol Pablo exactamente nos enseñó a nosotros eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pues el Evangelio que no tiene la justicia de Dios no es Evangelio de Jesucristo. Pues el que acepta el Evangelio de Jesucristo no podrá ser un pecador, sino un justo. Pero anteriormente yo creía en el Evangelio diferente. Pues aunque yo creía en el Evangelio, de diferente Evangelio, pero la justicia de Dios no vino a mí. No se revelaba en mi vida, en mi corazón. Pues yo no podía menos que confesar a Dios cada día que soy un pecador, pecador. Aunque yo creía en el Evangelio, diferente Evangelio, sí, pero no me dan cuenta de eso. Solo decía que, yo estoy yendo a la iglesia, nada más. El apóstol Pablo, ¿qué testifico? No me avergüenzo del Evangelio. Él predicaba el Evangelio orgullosamente, ¿sí o no? ¿Por qué? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso la iglesia de Dios es la congregación de justos. Después de nacer de nuevo, yo no pude más congregarme con la congregación de pecadores. Y cuando ellos confesaban que soy pecador, yo hablaba en mi corazón, ya no soy un pecador, sino justo. Más justo por la fe vivirá. Pero los muchos están congregándose. ¿En dónde? En la congregación de pecadores. Pues yo predicaba a mis amigos, también a mis conocidos, que Dios no está en la congregación de pecadores, sino justo. Después yo nací de nuevo, ya no pude más congregarme con los pecadores espiritualmente. Pues ya soy un justo. Ellos confesando a mí que soy un pecador. Oh, no, yo no puedo aceptar eso. Mire, Jesús vino a la tierra para salvarnos del pecado. Entonces, ya soy un salvo. Que es que ya yo no tengo ninguna relación con el pecado. ¿Mm? ¿Dónde está buscando? Yo leo solo.
Salmos capítulo 1. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí dice, 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores no pueden estar en la congregación de los justos. Sí puede, solo para recibir la salvación, nada más. ¿Sí o no? 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los pecadores no pueden congregarse en la congregación de los justos. Entonces, cuando yo era un hermano común, ¿no? Bebé, era un hermano bebé espiritual. En aquel momento, casi cada día los pecadores, los ateos, asistían a la iglesia. Solo para que recibir el perdón de los pecados. Cuando una nueva alma vino a la iglesia, en aquel momento, pastor o los hermanos adelantados, rara que sé yo, hemos atendido a él. Solo para predicar a ellos acerca del perdón de los pecados. Señor, nunca llamaba a ellos hermanos, sino señor o señora, señorita o muchacho. Porque los pecadores no pueden congregarse en la congregación de justos. Realmente yo creía en el evangelio diferente. Yo seguía en el evangelio diferente. Por eso siempre yo era hallado pecador. En el evangelio diferente. Diferente evangelio. Aunque creía en el evangelio diferente al año, por 2 años, hasta 8 años, pero seguía siendo un pecador. Cada día confesaba a Dios que perdóneme, Señor, soy un pecador. Hasta cuando yo tengo que pedir a usted eso, Señor. Aunque yo cantaba el himno que ya Jesús perdonó, ya solucionó, me purificó, me limpió como nieve. Pero el evangelio es diferente. No tenía el poder de Dios para salvarme del pecado. Después yo nací de nuevo. Yo llamaba a mis amos, también confirmaba a una señora, un señor que trabajaba en mi casa. Señora, venga aquí. Usted es una pecadora o una justa. De la que me dijo que soy una pecadora. Entonces, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en eso. Y soy una pecadora. Entonces, una pecadora, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Y usted? Exactamente me confesó. No lo sé. Señora, yo le dije, señora, usted no es una salva. Primero, usted tiene que recibir el perdón de los pecados para ir al cielo.
Porque ella me confesó a mí que soy una pecadora. Porque ella creía en el Evangelio diferente por eso. En las iglesias que estaba en Galacia, donde también había muchos, hay muchos que creen en el Evangelio diferente, ¿sí? Pues él también confesando que somos pecadores. ¿Los pecadores pueden congregarse con los justos? ¿Pueden o no pueden? No pueden. Porque todavía ellos están creyendo que somos pecadores por creer en el Evangelio diferente. En el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por eso más está escrito que el justo por la fe vivirá. Pero un día el evangelio diferente, falso evangelio, entró en las iglesias que estaban en Galacia. Pues algunos hermanos ignorantes confesaban y decían que somos pecadores. Por eso el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. También nosotros somos hallados pecadores. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe? Algunos decían que en Jesús yo soy un pecador. ¿Sí? En Jesús tú eres también una pecadora. ¿Sí? Miren. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? Porque ellos decían que ellos eran pecadores en Jesús. Porque ellos decían que somos pecadores en Jesús. Porque ellos creían en el Evangelio diferente. Siguieron al Evangelio diferente. Volvieron a quedarse otra vez bajo la ley de Moisés. Por eso. Aquí dice, porque si las cosas que destruí,
las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? Porque yo por la ley soy muerto, para la ley. Yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo creía que él murió juntamente con Cristo Jesús. Aquí dice, para la ley, a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo se dio cuenta que él murió por la ley de Moisés. ¿Cómo murió? Aquí él confesó que, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él creía en eso. Ay, ya yo morí juntamente con Cristo Jesús. Sobre todo, mi carne murió juntamente con Cristo. Para despedir de su ex marido, lo que era la carne. Para la ley, sobre todo, aquí dice, a fin de vivir para Dios. Los que están muy vivos en la carne para la ley, ellos no podrán vivir para Dios. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, el versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Jehová nos dio a nosotros la ley de Moisés para vivir o para morir. Para morir. Él nos dio a nosotros la ley que no hemos podido vivir delante de Dios. Para morir. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. No eran buenos. La ley de Moisés no son buenos para nosotros. Para Dios, los que son buenos. Decreto por las cuales no podrían vivir. No podrían vivir. No podrían vivir.
Porque yo seguía siendo un pecador durante 8 años. Por estar bajo la ley de Moisés. Por creer en el evangelio diferente. Hermanos, Dios solamente reconoce a la congregación de justos y no reconoce a la congregación de pecadores. ¿Mm? Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Aquí dice, no podrían vivir. Pues el que cree en el Evangelio de Dios, ¿qué tendrá? La justicia de Dios. Y no podrán decir más que soy un pecador o una pecadora. Por eso aquí dice, Romanos capítulo 10, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para pecado, no, para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confiesa? Ya soy un justificado en Cristo Jesús. Con el corazón se cree para justicia, para pecado no. Por eso, aunque yo creía en el Evangelio diferente, por 1 año, por 2 años, hasta 8 años, pero con el corazón yo creía para pecado nada más, para justicia, ¿no? Yo no entendía que yo estoy creyendo en el Evangelio diferente. No entendía eso. Siempre pensaba que soy normal en la iglesia. No. Pero un día me di cuenta que, yo creo en el Evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo, que testificó, estoy maravillado, ¿sí o no? Se asustaba. ¿Qué? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba maravillado. Se asustaba mucho. Sobre todo algunos asistentes de las iglesias que estaban en Galacia. Ellos, ¿qué decían? Somos pecadores
en Jesús. Yo creía así, igual que ellos. Pero el apóstol Pablo exactamente ¿qué dice? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Nosotros somos hallados pecadores en Jesús. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué ellos decían que nosotros somos hallados pecadores en Jesús? ¿Por qué decían eso? Volvieron a quedarse bajo la ley de Moisés. ¿En Jesús hay condenación? No. En la ley de Moisés, ¿qué hay? La condenación y lágrimas y la maldición. Después de yo nací de nuevo, desde ese momento, yo no pude, hoy tampoco puedo decir a ustedes que, yo soy un pecador. No, no puedo. Porque Jesús me justifica. El que santifica y los que son santificados son uno. Soy un santificado. Soy un justificado por la sangre de Cristo. Pues el apóstol Pablo se asustaba. Dice, estoy maravillado de que os tan pronto que hayáis que alejado de la gracia de Cristo. Pues eso yo nací de nuevo, ya no pude asistir a la congregación de pecador. Porque todos ellos me decían que soy pecado, soy una pecadora, pero estoy en Jesús. Por eso yo mostré a una señora que trabajaba en la casa de mi padre. Mire, señora, según Salmos capítulo 1, el versículo 5, los pecadores no pueden estar en la congregación de justos. ¿El Hijo de Dios puede congregarse con los hijos del diablo? Señora, usted primero tiene que recibir perdón de los pecados para ser una justa. Los muchos cantando el himno con emoción, así. Señor, soy una pecadora. Anteriormente yo también asistía, pero luego no pude más. Ellos creen en el Evangelio o no lo creen. Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Pero existe como un alma que es igual que murciélago, ¿sí? A veces, murciélago a veces es como parecido como ave, a veces como rato, murciélago. A veces, yo soy un justo, a veces yo soy una pecadora. Son igual que murciélago.
¿Sí o no? Yo soy un justo, pero yo puedo congregarme con la congregación del pecado. Señor, soy una pecadora, pecado. Pero en la congregación de justos, soy un justo, justo. Es como Bruciela. ¿Sí o no? Es falso realmente. Yo soy nacido de nuevo, yo no pude decir que soy un pecado. Pues anteriormente, la esposa expuesta del campamento de verano, ella un día testificó, hace muchos años. Después de recibir la salvación, ella oraba con las santas, las justificadas de la iglesia. Cuando ella oraba, en aquel momento ella al comienzo confesó, soy una pecadora, no. Es que soy una justa, Dios mío. Como costumbre, ¿no? Pero ya su corazón no pudo decir a Dios que soy una pecadora. Ya no, soy una justa. Entonces, cuando los que creen en el Evangelio diferente y confesando que somos pecadores, al verlo, yo no puedo estar con él. Solo quiero predicar. Por eso, el apóstol Pablo también se asusta. Nosotros somos hallados pecadores en eso. En ninguna manera. Ninguna manera. Algunos decían eso en las iglesias que estaban en Galacia. Estoy tan maravillado. ¿Cómo ellos pueden alejarse de la gracia del Señor para seguir al Evangelio diferente? Tan pronto no. Estoy muy tan maravillado, ¿sí? Pues delante del tribunal de Cristo, ustedes tienen que decir al Señor Jesús exactamente como Cipole no, Cipole. Pues el apóstol Pablo exactamente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 18. En el segundo tiempo yo voy a explicar esto. Pero 21 ahora. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa por demás en español? En vano, ¿sí o no? En vano murió Cristo. ¿Sí o no? Pues el que cree en el Evangelio diferente, él está menospreciando a la muerte de Cristo. Está en contra de la gracia de nuestro Señor Jesús. De los asistentes de las iglesias que estaban en Galacia. Algunos, no todos, algunos estaban en contra de la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Diciendo y confesando, nosotros somos hallados pecadores en Jesús. En ninguna manera. ¿Por qué ellos decían eso? Volvieron
a estar en la ley de Moisés. ¿Sí? Hermanos, ¿ustedes creen en el Evangelio o creen en el Evangelio diferente? Pues estoy nací de nuevo, aunque nadie me enseñó, pero mi corazón no pudo más estar en la congregación del pecador, sino en la congregación de justos. Desde ese momento empecé a preguntar a todos mis conocidos, ¿usted cree en Jesús? Algunos de ellos me decían que sí. Entonces, ¿usted es un justo o usted un pecado? Ah, soy un pecado. Pero señora, segundo Romano capítulo 8, el versículo 1, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Entonces, ¿por qué usted se condena a sí mismo? Por no creer en el Evangelio. Segundo Romano capítulo 10, con el corazón se cree para justicia. Luego confesar que soy un justo. Lo que es la salvación. Por eso, Dios está en la congregación de pecador o en la congregación de justo. En la congregación de justo. ¿Sí o no? Voy a estar aquí, oremos. Padre Santo,